Me dejaron sola para viajar por Europa. Ahora llaman cuando mi apellido sale en prensa. El cuchillo se hundió en su carne como si el destino mismo lo guiara. Y en ese instante, supe que la traición no muere con un susurro, sino con un grito ahogado en la oscuridad de Madrid. Yo, que fui la sombra invisible de su ambición, encendí la mecha que quemó su imperio. Y mientras las sirenas aullaban por las calles empedradas de la Gran Vía, sentí por primera vez el peso liberador de la rabia pura. Pero el verdadero horror no fue el acto, sino el eco de sus súplicas, idénticas a las que ignoraron cuando me rogaron por piedad en la noche en que me abandonaron para siempre. Me llamo Elena Vargas, y mi vida se partió en dos como un cristal bajo el tacón de un traidor antes de la noche en que Javier y mi hermana Carmen me dejaron pudriéndome en ese apartamento de Malasaña. Y después, cuando el mundo se enteró de que la pobre Elena había convertido su traición en un incendio que devoró todo lo que amaban. Madrid, esa bestia de hormigón y neón que se traga a los ingenuos, fue el escenario perfecto para mi caída y mi resurrección. Era el verano de 2023, el calor pegajoso que hace que el asfalto huela a promesas rotas. Y yo, con 28 años, acababa de descubrir que el hombre que juraba amarme y la hermana que compartía mi sangre habían planeado su huida a París, dejando atrás deudas que yo pagaría con mi alma. Todo empezó con una cena inocente en la Latina, en ese mesón cutre donde el vino tinto sabe a venganza anticipada. Javier, con su sonrisa de vendedor de sueños, me había prometido que esa noche cambiaría todo. Elena, mi amor, vamos a empezar de cero, dijo mientras sus dedos trazaban círculos en mi palma, como si cada roce borrara las facturas acumuladas en la mesa del comedor. Yo, tonta de remate, creí en él. Creí en nosotros. Habíamos construido un pequeño imperio de mentiras, él, un agente inmobiliario que vendía pisos a familias desesperadas en los suburbios de Vallecas, yo, contable en una firma de abogados que devoraba horas como un lobo hambriento. Juntos, soñábamos con una casa en las afueras, quizás en Toledo, donde el sol no quema tanto y las sombras no susurran secretos. Pero Carmen, mi hermano mayor, siempre fue el veneno en la familia. 5 años mayor que yo, con esa belleza felina que heredó de nuestra madre muerta demasiado pronto. Ella había sido mi escudo y mi espada desde que éramos niñas en el barrio obrero de Usera. Papá se fue cuando yo tenía 10, dejando un agujero que llenamos con risas forzadas y promesas de lealtad eterna. Somos Vargas, Elena. Nadie nos rompe, me decía ella, mientras compartíamos un cigarro robado en el patio de la escuela. Ahora, con 33, Carmen era la reina de las fiestas en Chueca, una influencer de pacotilla que vendía cremas caras a mujeres que odiaban su reflejo. Y Javier. Javier la miró esa noche con ojos que no eran para mí. Lo supe antes de que lo admitieran. El perfume de ella en su camisa. El silencio culpable en las llamadas perdidas. Pero negué la evidencia como una adicta al humo de sus mentiras. Esa cena fue el detonante. Brindamos por el futuro, pero sus pies se rozaban bajo la mesa, un roce que me heló la sangre. Al volver a casa, en el taxi que olía a sudor y a arrepentimiento, Javier murmuró algo sobre un viaje sorpresa. Solo una semana en Europa. Para recargar pilas. Tú quédate, amor, y cuida el fuerte. Cuida el fuerte. Como si yo fuera una sirvienta en mi propia vida. Al día siguiente, desperté con el zumbido del teléfono. Mensajes de banco, saldo insuficiente. Javier había vaciado la cuenta conjunta. 16.000 euros que eran mi colchón contra el abismo. Llamé a Carmen, su voz. Dulce como la miel envenenada, hermana. No te preocupes. Es temporal. Volveremos pronto. Pero el equipaje en el aeropuerto de Barajas me lo contó todo. Maletas Louis Vuitton que yo había pagado con horas extras.
Billetes a París en primera clase. Me dejaron una nota en la nevera, te queremos. No nos busques. Te queremos. Plural. Como si el amor se dividiera en tres. La rabia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me senté en el suelo de la cocina, rodeada de platos sucios y facturas que flotaban como fantasmas. ¿Cómo podía Carmen, mi sangre, traicionarme así? Recordé las noches en que la defendí de los novios brutales, las veces que le presté dinero para sus caprichos. Y Javier, el hombre que me había hecho creer en el perdón después de mi aborto, el que juró que mi útero vacío no nos definía. Ahora, ellos dos, en trenes bala hacia la Torre Eiffel, mientras yo enfrentaba a los acreedores solos. No lloré esa noche. En cambio, abrí el portátil y empecé a hurgar. Javier tenía un socio, un tipo turbio llamado Raúl, que manejaba las propiedades Offset Books en el extrarradio. Sospeché que las deudas no eran accidentales, Javier había estado lavando dinero de alquileres ilegales, usando mi firma como tapadera. Carmen, con su red de contactos en las redes, le había abierto puertas a inversores fantasmas. Juntos, habían tejido una red que ahora me estrangularía. Pero en esa oscuridad, nació mi plan. No sería una víctima. Sería la tormenta. Llamé a un viejo amigo de la universidad, Miguel, un jeque freelance que vivía en un sótano en Lavapiés. Necesito todo sobre Javier López y Carmen Vargas. Emails, transacciones, fotos. Miguel, con su risa ronca y sus ojeras eternas, no preguntó por qué. Por ti, Elena, lo que sea. Pero ten cuidado, estos cabrones muerden. 2 días después, tenía un USB lleno de oro negro, correos donde planeaban su escape, fotos de ellos en moteles de mala muerte. Y lo peor, pruebas de que habían vendido mi identidad a prestamistas usureros para cubrir sus deudas. Mi nombre en contratos falsos. Mi futuro hipotecado por su lujuria. La ciudad de Madrid se convirtió en mi aliada involuntaria. Caminaba por el Retiro al amanecer, alimentando patos mientras mi mente tramaba. La traición no era solo personal, era un crimen. Javier había defraudado a familias humildes, prometiendo hogares que nunca existieron. Carmen había usado su influencia para blanquear parte del dinero en campañas falsas de caridad. Yo, la tonta, había firmado sin leer. Ahora, pagaría con su ruina. El primer paso fue sutil, anónimamente. Envié copias de los documentos a la Guardia Civil. Pero no bastaba. Quería ver el pánico en sus ojos. Reservé un vuelo a París. No para suplicar, sino para acechar. En el Charles de Gaulle. Los vi, Javier con su mano en la cintura de Carmen, riendo como si el mundo fuera suyo. Me escondí en las sombras de un café, observando cómo pedían croissants y champán. Esa noche, en su hotel en el Marais, dejé una nota bajo la puerta, disfruten el viaje. Pronto, el mío empieza. No firmé, pero supieron que era yo. Sus rostros en las redes, pálidos como la luna, me lo confirmaron. De vuelta en España, la maquinaria se puso en marcha. Las noticias locales empezaron a susurrar sobre investigaciones en el sector inmobiliario. Javier volvió solo, pretextando asuntos urgentes. Carmen se quedó, publicando stories de empoderamiento femenino que me daban náuseas. Él me llamó, Elena, por favor, hablemos. Fue un error. Error. Como si mi dolor fuera un borrador mal hecho. Lo recibí en el apartamento, con una copa de Rioja en la mano. Siéntate, le dije, mi voz un filo de navaja. Le conté lo que sabía, palabra por palabra, viendo cómo su confianza se desmoronaba como un castillo de naipes. Te di todo, susurré, acercándome lo suficiente para oler su miedo. Tú me vendiste por un boleto a Europa. Golpeé la mesa,
Y él se encogió. Prometió dinero. Divorcio limpio. Lo que fuera. Pero yo ya había decidido, no quería su piedad. Quería su caída. Esa semana, contacté a una abogada. Una mujer feroz llamada Isabel, que había perdido a su hija por un estafador inmobiliario. «Te ayudo gratis», dijo, sus ojos brillando con una rabia que reflejaba la mía. Juntas, presentamos la denuncia. Los medios olfatearon sangre, escándalo en Madrid, hermana traiciona a hermana en trama de fraude. Mi nombre, por primera vez, no era sinónimo de invisibilidad. Pero el verdadero fuego ardía dentro. Noches en vela, soñando con sus rostros destrozados. La traición me había robado la fe en la familia, en el amor. ¿Quién era yo sin ellos? Una mujer rota, sí, pero también una fuerza imparable. Y mientras Madrid bullía con su rutina indiferente, yo tejía mi venganza, hilo a hilo, sabiendo que el primer corte dolería más que cualquier herida. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones en despachos con olor a café rancio y promesas de justicia. Isabel, con su traje impecable y su cicatriz en el alma, se convirtió en mi ancla. No es solo por ti, Elena, me dijo una tarde en su oficina cerca de la Puerta del Sol. Es por todas las que nos han pisoteado. Hablamos de mi infancia, de cómo papá nos abandonó por una aventura en Barcelona, dejando a mamá con deudas que la llevaron a la tumba. La sangre Vargas es veneno, confesé, y ella asintió, sin juicios. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esta guerra. Javier se derrumbó rápido. Las redadas de la Guardia Civil en su oficina de Chamberí fueron el principio del fin. Lo vi en las noticias. Esposado, con esa barba descuidada que antes me parecía sexy. Presunto fraude inmobiliario, Javier López. Detenido por estafa millonaria. Los inquilinos defraudados. Familias enteras de inmigrantes marroquíes y rumanos. Alzaron la voz en protestas frente al juzgado. Yo fui una de las testigos clave. Mi declaración un puñal que se clavó hondo. En el estrado, con la sala llena de flechis, lo miré a los ojos. Me usó como escudo, dije. Mi voz firme pese al temblor en las rodillas. Me dejó sola con sus pecados. Él no me miró. Bajó la cabeza, murmurando algo sobre arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra me quemaba. Después del juicio preliminar, me esperó en el pasillo, flanqueado por abogados caros que olían a dinero sucio. Elena, por Dios, ¿por qué no me avisaste? Podríamos haberlo arreglado en privado. ¿Privado? Como si mi humillación no mereciera luz. Le escupí a los pies, tu privacidad me costó mi vida, Javier. Ahora, paga con la tuya. Carmen fue más escurridiza. Desde París. Bombardeo mi teléfono con mensajes, hermana. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste? Monstruo. Qué ironía. Ella, que había posado en fotos con él. Besos robados en el Sena. Ahora jugaba la carta de la víctima en Instagram. Ataques injustos a mujeres independientes. Sus followers, esas ovejas ciegas, la defendían con emojis de corazones rotos. Pero yo tenía más. Miguel, mi jeque ángel, había desenterrado sus cuentas offshore en las Islas Caimán, donde blanqueaba ganancias de sus colaboraciones con Javier. La llamé una noche, cuando supe que había vuelto a Madrid para apoyarlo. Ven a casa, le dije. Hablemos como hermanas. Llegó al atardecer, con tacones que resonaban como disparos en el pasillo. Su perfume, el mismo que usaba mamá, me revolvió el estómago. Se sentó en el sofá donde Javier y ella habían conspirado, y fingió lágrimas. Elena, fue un error. Él me sedujo. Yo estaba sola. Sola. La excusa de los cobardes. Le mostré las pruebas, screenshots de chats donde planeaban mi ruina,
Risas sobre la tonta de Elena que pagará todo. Sus ojos se agrandaron. El maquillaje corriendo como ríos negros. ¿Por qué? Carmen, ¿qué te hice? Ella se irguió. Esa orgullo Vargas que nos unía y nos destruía. Tú siempre fuiste la buena, la perfecta. Papá te quería más. Mamá te perdonaba todo. Yo era la sombra. Javier me vio, Elena. Me vio de verdad. De verdad. Como si el amor se midiera en traiciones. La abofeteé. El sonido ecoando en el silencio. Vete. Y dile a tus followers que la verdad no se maquilla. Pero la venganza no se sacia con golpes. Esa noche, envié el paquete final a la fiscalía, evidencias de que Carmen había falsificado documentos para evadir impuestos en sus campañas benéficas. Mañana de caridad para inmigrantes. Por la noche transferencias a cuentas dudosas. Los titulares explotaron, influencer madrileña implicada en lavado de dinero. Su imperio digital se desmoronó, marcas la abandonaron como ratas de un barco hundiéndose. Me llamó histérica, me has destruido, somos familia. Familia. La palabra que usaban para herir, ahora un arma que volteaba contra ellos. Mientras tanto, la ciudad me observaba. Amigos comunes, esos hipócritas de las cenas en Malasaña, me evitaban en las calles. Escandalosa, murmuraban. Pero otros, las víctimas reales, me buscaban. Una madre soltera de Vallecas, desalojada por un piso de Javier, me abrazó en un bar, gracias, Elena. Por fin justicia. Esos momentos me alimentaban, un bálsamo contra la soledad que me carcomía. Porque sí, dolía. Cada noche, en la cama fría, revivía el abandono, su equipaje cerrándose como una tumba. El silencio del aeropuerto. La traición no solo roba, devora. Miguel me advirtió, estás jugando con fuego, Elena. La venganza quema al que la enciende. Lo sabía. En las sesiones con mi terapeuta, una mujer seca llamada Rosa en el Centro de Salud Mental de Arganzuela, desahogaba el veneno. Sientes rabia, pero también duelo, decía ella. Duelo por la hermana perdida, por el amor falsificado. Déjalo ir. Pero ¿cómo? La rabia era mi motor, el único que me mantenía en pie. Entonces llegó el primer contraataque. Javier, desde la cárcel provisional en Soto del Real, filtró a un tabloide que yo era inestable, celosa. Fotos mías de juventud, manipuladas para parecer desquiciada. La ex que orquestó la ruina por despecho. La prensa sensacionalista mordió, drama familiar, venganza o locura. Mi jefe en la firma de abogados me llamó. Tómate unas vacaciones, Elena. Esto afecta la imagen. Vacaciones. Como si pudiera huir de mí misma. Me hundí en una espiral. Bebía Rioja solo en el balcón, mirando las luces de Madrid parpadear como ojos acusadores. ¿Valía la pena? La respuesta llegó en una carta anónima, deslizada bajo mi puerta, sigue. Ellos merecen más. No tenía firma, pero el perfume era de Isabel. Su hija. Recordé. Había muerto por negligencia de un estafador como Javier. No estaba sola. Decidí escalar. Contacté a un periodista independiente, un tipo cínico llamado Diego en El País, y le di el golpe maestro, grabaciones de Javier admitiendo el fraude en una llamada que Miguel había interceptado. Esto es dinamita, dijo Diego, sus ojos brillando. La publicación fue un terremoto, portada nacional. Debates en televisión donde expertos diseccionaban la podredumbre del sector inmobiliario español. Javier y Carmen, ahora ambos bajo fianza, se convirtieron en parias. Sus amigos los bloquearon, sus cuentas bancarias congeladas. Pero en la quietud de la victoria, el vacío me devoró. Soñé con mamá, la sangre no miente, Elena. Pero el perdón la limpia. Desperté sudando,
con el teléfono vibrando. Un número desconocido, Elena. Soy Carmen. Por favor, ven. Está mal. Mal. La palabra que me habían negado a mí. Fui, contra todo instinto. El piso de Carmen en Salamanca. Antes un nido de lujo. Ahora un caos de cajas y botellas. Ella, demacrada, con ojeras que la envejecían 10 años. Javier intentó suicidarse en la cárcel. Sollozó. Todo es por ti. ¿Por mí? Como si yo cargara su culpa. La miré, esa hermana que una vez defendí, y sentí una punzada de lástima. No, Carmen. Es por ustedes. Me marché, pero la semilla de la duda se plantó. ¿Era yo la villana? Madrid, con su indiferencia cruel, no juzgaba. Solo devoraba. Y mientras la noche caía sobre la Plaza Mayor, juré que el clímax aún no había llegado. La verdadera venganza no era la ruina, era hacerles enfrentar el espejo de sus almas. La fianza de Javier salió más rápido de lo esperado, gracias a un juez corrupto que olía a sobornos. Lo vi salir en las noticias, pálido pero desafiante, con un traje que colgaba como piel muerta. Inocente hasta que se pruebe lo contrario, declaró a los micrófonos, su voz un eco de la que una vez me arrullaba. Carmen lo recogió en un coche alquilado, sus manos entrelazadas en un gesto de solidaridad que me revolvió las tripas. Inmediatamente, empezaron la contraofensiva abogados que me demandaban por difamación. Rumores en foros oscuros de que yo había fabricado pruebas. La loca de los Vargas. Me llamaban en Twitter, con hashtags que se viralizaban como veneno. Me refugié en el piso de Miguel en Lavapiés, un laberinto de cables y pantallas que parpadeaban como estrellas caídas. Quédate aquí, insistió él, sirviéndome un café negro como mi humor. Miguel era el único que me veía entera, no la víctima, no la vengadora, sino a Elena, la mujer que había sobrevivido a un padre ausente, una madre rota y un amor falso. Hablábamos hasta el alba, de cómo la traición es el pegamento de las familias disfuncionales en España, de barrios como Usera donde la lealtad se compra con favores y se vende por euros. Tú no eres como ellos, me dijo una noche, su mano en mi hombro un ancla tibia. Por un instante, consideré dejarme caer en ese consuelo, pero la rabia era mi armadura. No podía permitírmelo. Isabel me trajo noticias, la fiscalía había abierto una investigación paralela por blanqueo, apuntando directamente a las cuentas de Carmen. Pero hay un problema, confesó, su rostro tenso. Javier alega que tú sabías todo. ¿Que firmaste los contratos a sabiendas? ¿Sabía? Las náuseas me subieron. Recordé las noches firmando papeles en la mesa del comedor. Javier susurrando confía en mí. ¿Había sido ciega o cómplice? La duda me carcomía. Un gusano en la manzana de mi justicia. Decidí contraatacar con verdad. Organicé una rueda de prensa improvisada en un centro comunitario de Vallecas, rodeada de las víctimas que Javier había desplomado. No soy la villana, declaré, mi voz amplificada por el micrófono que temblaba en mi mano. Soy la que sobrevivió. Ellos me robaron no solo dinero, sino dignidad. Y ahora, exijo justicia para todos. Las cámaras capturaron mi rostro, no como loca, sino como guerrera. Las redes giraron, justicia para Elena Chending en España. Por primera vez, sentí el poder de la multitud, esa marea anónima que ahoga a los poderosos. Pero el precio fue alto. Anónimos me acechaban, llamadas a medianoche con respiraciones pesadas, emails con amenazas de te arrepentirás. Una noche, al volver al piso de Miguel, encontré la puerta forzada, papeles revueltos como si buscaran algo. Su acercan, murmuró él, revisando las cámaras de seguridad. En las grabaciones, una silueta borrosa. ¿Javier? ¿Carmen?
¿O alguien pagado por ellos? La Perenoye se instaló como un inquilino no deseado. Dormía con un cuchillo bajo la almohada, soñando con escenarios de confrontación. En uno, Javier me suplicaba de rodillas, en otro, Carmen me apuñalaba por la espalda. Despertaba con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Rosa, mi terapeuta, lo llamó estrés postraumático por traición. Necesitas límites, Elena. La venganza Tekken Sum. Límites. Qué lujo para los que no han sido devorados. Entonces, el encuentro inevitable. Carmen me citó en el Parque del Oeste, ese oasis verde donde jugábamos de niñas, persiguiendo mariposas entre olivos centenarios. Llegué temprano, el sol de otoño tiñendo las hojas de oro falso. Ella apareció con gafas de sol, un abrigo que ocultaba su delgadez. Hablemos sin abogados, suplicó, su voz quebrada. Nos sentamos en un banco, el mismo donde mamá nos leía cuentos. Elena, Javier está destruido. Perdió todo, el trabajo, los amigos. Y yo. Mis seguidores se fueron. Pero peor es lo que nos hiciste como familia. ¿Nos hiciste? La ira bulló. Tú empezaste esto, Carmen. Me dejaste sola con vuestras deudas, mientras follabais en Europa. Ella se quitó las gafas, ojos rojos como los míos. No fue así. Javier me obligó. Me dijo que si no iba, nos mataría a todos. Tenía deudas con la mafia rusa, Elena. Inmuebles en el este de Madrid, pagos que no podíamos cubrir. ¿Mafia? El mundo se inclinó. Recordé rumores de clientes rusos en las reuniones de Javier, acentos gruesos y miradas frías. ¿Por qué no me dijiste? Exigí. Mi voz un susurro furioso. Porque eras la buena, la que podía salvarnos. Pero él te manipuló a ti también. Todos los contratos. Los firmaste porque te lo pidió, ¿verdad? La verdad me golpeó como un latigazo. ¿Había sido yo la tonta, o parte del engranaje? Carmen lloró entonces. Un llanto gutural que partía el alma. Te odio por hacerme esto, pero te quiero. Para. Antes de que sea tarde. Me marché tambaleando, el parque girando como un carrusel roto. ¿Era todo una mentira más? Llamé a Miguel, revisa las deudas de Javier. Busca conexiones rusas. Horas después. El veredicto, transferencias a cuentas en Moscú, pagos por consultorías que olían a extorsión. Javier no era solo un estafador. Era un peón en un juego mayor. Mi venganza, que creía limpia, ahora parecía un hilo en una telaraña más grande. Esa revelación me paralizó. ¿Seguía? ¿O era hora de parar? La noche en Lavapiés, con lluvia azotando las ventanas. Miguel me confrontó, Elena. Esto no es solo tuyo. Si sigues, te arrastrará a ti también. Su preocupación era un espejo, vi mi rostro demacrado, ojos hundidos por insomnio. Pero la rabia, esa bestia insaciable, rugía. No puedo parar, confesé. Es lo único que me queda. Al día siguiente, escalé. Entregué las pruebas rusas a la Unidad Central Operativa, la policía especializada en crimen organizado. Titulares: trama mafiosa en el corazón de Madrid, inmobiliario bajo lupa. Javier Ferrer arrestado, esta vez sin fianza. Carmen, interrogada, colapsó en lágrimas ante los agentes. Pero en medio del caos, un mensaje de ella: gracias. Pero el precio. Oh, el precio. No entendí hasta que vi la foto en las noticias. Javier, colgando en su celda. Suicidio. O eso dijeron. Mi estómago se revolvió. ¿Mi culpa? La prensa me crucificó, la venganza de Elena Vargas, un hombre muerto. Madrid, esa puta indiferente. Ahora me escupía. Amigos como Miguel se alejaron por miedo. Isabel me advirtió: cúbrete. Vienen por ti. En la soledad del piso vacío,
Toqué fondo. Lloré por Javier. No por amor, sino por el monstruo que había invocado en mí. La traición había muerto. ¿Pero a qué costo? La respuesta llegó en una llamada de un número ruso. Señora Vargas, tenemos que hablar. Su marido nos debe mucho. Marido. La palabra me heló. El juego no había terminado. Solo cambiado de reglas. El acento ruso en la línea era como grava en mi garganta. Áspero y amenazante. Venga a la Plaza de Castilla mañana a las 10. Solo. O su hermana paga. Colgaron, dejando un silencio que pesaba como plomo. ¿Mi hermana? Carmen, que había sido mi enemiga. Ahora mi salvavidas involuntario. Corrí a su piso en Salamanca, aporreando la puerta hasta que abrió, envuelta en una bata raída, ojos hinchados de llanto. Elena. ¿Qué has hecho? Gimió al verme. Le conté todo, las palabras saliendo en tropel como un río desbordado. Ella palideció, reconociendo nombres. Víctor Kuznetsov. Era el socio de Javier en los pisos de Markeony. Prestamistas. Elena. Matones. Nos abrazamos entonces, no como traidoras, sino como sobrevivientes. Lo siento, murmuró en mi cabello. Te traicioné porque tenía miedo. Javier me metió en esto. Dijo que era temporal. Miedo. La excusa universal. Pero en ese abrazo, algo se rompió, el muro de odio que nos separaba. Juntas, dije. O nos salimos. Planeamos en la cocina, con té frío y mapas de Madrid en la mesa. Víctor no era un peón, era el capo, un exiliado oligarca que usaba el inmobiliario para lavar dinero de sanciones. Javier le debía 200.000, una deuda que crecía como cáncer. Mi venganza había expuesto la telaraña, y ahora, los arácnidos venían por nosotras. No vayas sola, suplicó Carmen. Pero fui. Por ella, por mí, por la sangre Vargas que no se rendía. La Plaza de Castilla, con sus rascacielos como dedos acusadores, bullía de transeúntes ajenos. Me senté en una banca, fingiendo leer un periódico, el corazón martilleando. Un hombre se acercó, alto, calvo, con un traje que no ocultaba el bulto de la pistola bajo la axila. Señora Vargas, gruñó. ¿Acento del Volga? Su hombre nos robó. Usted paga. Negocié como en un sueño febril. Javier está muerto. Yo no tengo nada. Él rió. Un sonido como cristales rotos. Usted tiene nombre. Y ahora, trabaja para nosotros. Limpie papeles, como antes. ¿Trabajar? La idea me repugnó. Pero vi el miedo en sus ojos calculadores, la policía olía el rastro. Deme tiempo. Mentí. Una semana. Se fue. Pero su sombra me siguió, coches negros en mis retrovisores, sombras en las esquinas de lavapiés. Llamé a Isabel, necesito protección. Ella movió hilos. Un detective privado. Un tipo curtido llamado Paco. Se pegó a mí como una segunda piel. Esto es más grande que tú. Niña, dijo. Mafia rusa en España, Interpol ya investiga. Carmen y yo nos mudamos a un piso franco en Carabanchel. Un agujero con paredes húmedas y olor a humedad. Allí, en noches de insomnio, reconstruimos la verdad. Javier no era el villano principal, era un adicto al riesgo. Un hombre que empezó con sueños de grandeza y terminó en las garras de Víctor. Me enamoré de su ambición, confesó ella, fumando en la ventana. Pero tú eras la roca. Por eso te elegimos para cargar el peso. Elegimos. Plural. La herida se abrió de nuevo, pero la cosí con pragmatismo. Ahora, elegimos nosotras. Miguel hackeó más evidencias de pagos a Víctor. Propiedades fantasmas en el páramo de León que servían de tapadera. Lo entregamos todo a Interpol vía Isabel. El contraataque fue feroz. Víctor mandó matones a Carabanchel.
Una noche. Cristales rotos y disparos. Paco los ahuyentó con su Glock, pero una bala rozó mi brazo. Un surco ardiente que sangró como mi rabia. En el hospital clínico, con puntos frescos. Juré, acabaré con él. La investigación escaló. Titulares internacionales, red mafiosa desmantelada en Madrid, la venganza de una mujer ordinaria. Mi nombre, Elena Vargas. Ya no era susurro, era grito. Entrevistas en TVE, donde lloré por primera vez en público, perdí a mi familia por codicia. Pero gané justicia. Carmen, a mi lado, asintió, su mano en la mía. La reconciliación era frágil, como porcelana agrietada, pero real. Te quiero, hermana, susurró después, en el camerino. Aunque duela. Pero el clímax se cernía. Víctor, acorralado, citó una reunión final en un almacén abandonado en la Cañada Real, ese vertedero humano al sur de Madrid donde la ley se desvanece. Ven sola, o mato a la puta de tu hermana. Rugió por teléfono. Paco protestó, es suicidio. Pero fui. Con un micrófono oculto, un chaleco antibalas bajo el abrigo, y el peso de todas las traiciones en el pecho. El almacén olía a óxido y desesperación. Sombras bailando bajo luces fluorescentes parpadeantes. Víctor esperaba, flanqueado por 2 gorilas. Señora Vargas, sonrió, dientes de oro reluciendo. Usted ha sido problemática. Hablamos en un español torcido, negociando mi libertad por silencio. Firma esto, dijo, deslizando un papel. Confesión de que Javier era el único culpable, eximiéndolo a él. Mis manos temblaron, pero firmé. Mentira. Por supuesto, el micrófono capturaba todo. Entonces, el giro, uno de los gorilas dudó, bajando el arma. ¿Elena? Murmuró. Era Alexei, un chico de Usera que jugaba fútbol conmigo de niña, emigrado a Rusia y atrapado en la red. Lo siento, balbuceó. Víctor lo notó, girándose con furia. En el caos. Disparos. Alexei se interpuso, tomando la bala por mí. Cayó, sangre brotando como un río rojo. Corre, jadeó. Uy, sirenas a lo lejos. Víctor escapó esa noche, pero el micrófono lo sentenció, arresto en la frontera con Francia. Extradición pendiente. Alexei sobrevivió, apenas, y su testimonio rompió la red. Madrid celebró redadas masivas, propiedades incautadas. Yo, la vengadora de Vallecas, era heroína. Pero el heroísmo sabe a cenizas. Carmen y yo visitamos a Javier en su tumba, un rectángulo de tierra en el cementerio de la Almudena. Descansa, susurré, flores marchitas en la mano. Ella lloró, yo no. La rabia se había quemado, dejando vacío. Los meses siguientes fueron un limbo gris, como el cielo perpetuo de Madrid en invierno. La red de Víctor se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea de Interpol, arrestos en cadena. Desde peones en Marconi hasta testaferros en Andorra. Mi testimonio fue el clavo en el ataúd, horas en salas de interrogatorio, reviviendo la traición bajo luces frías que no perdonan mentiras. Fue por justicia, repetía, pero en el fondo, sabía que era por catarsis. La prensa me canonizó, Elena Vargas, la mujer que derribó una mafia. Invitaciones a conferencias en Barcelona, documentales en Netflix. Pero la fama es una amante celosa, me asfixiaba. Carmen y yo intentamos reconstruir. Compartíamos cenas en su piso restaurado, hablando de todo menos del pasado. Ella volvió a las redes. Esta vez con honestidad cruda, posts sobre traición y redención. Followers reales en vez de bots. Gracias a ti, Elena, encontré mi voz, dijo una noche, alzando una copa de cava. Yo sonreí, pero el nudo en el estómago persistía. ¿Perdón? La palabra era un espejismo. En sueños.
Veía a Javier colgando, su rostro morfando al de Alexei, herido por mi guerra. Miguel se alejó, su sótano ahora un recuerdo. Necesitas espacio, Elena, escribió en un email. Y yo, paz. Hería, pero entendía. Paco, el detective, se convirtió en sombra protectora, cafés en la Plaza Mayor, donde su risa ronca disipaba fantasmas. ¿Sabes? Eres más dura que la mayoría de los polis que conozco. Bromeó una vez, su mano rozando la mía. Por un instante, consideré el calor de algo nuevo, pero la cicatriz en mi brazo, recordatorio de la bala, me detuvo. El amor, para mí, era sinónimo de puñales. Isabel me ofreció un puesto en su firma. Defiende a las víctimas, como yo quise hacer por mi hija. Acepté, mudándome a un despacho en la Latina con vistas al mesón donde todo empezó. Casos de violencia doméstica, estafas a ancianos, cada victoria era un bálsamo, pero cada derrota avivaba brasas. Una clienta, una viuda de lavapiés, me confesó: usted entiende el dolor, señora Vargas. No finge. Entendía. Demasiado. Entonces, el twist que lo cambió todo. Una carta llegó a mi buzón. Sin remitente, la verdad sobre tu madre. Dentro. Documentos amarillentos, actas de nacimiento, transferencias bancarias. Mamá no había muerto de cáncer, como nos contaron. Se suicidó, ahogada en deudas de papá, pero no antes de descubrir su aventura. Y el amante de papá era el tío de Víctor, un socio en negocios turbios en los 90. La traición no era nueva, era herencia. Javier había conocido a Víctor por esa conexión familiar lejana, un lazo que se tensó hasta rompernos. Llamé a Carmen, voz temblorosa: ven. Ahora. Le mostré los papeles, y colapsó, sollozando. Papá nos maldijo. No. Nos moldeó. En esa revelación, el odio se transmutó, no era solo por Javier, sino por generaciones de codicia Vargas. Debemos romper el ciclo, dije, abrazándola. Juntas, quemamos los documentos en el balcón, cenizas volando como promesas rotas. Pero Víctor, desde su celda en Soto del Real, no había terminado. Su abogado contactó: quiere verte. Testimonio final. Fui, flanqueada por Paco y agentes. En la sala de visitas, plexiglas sucio separándonos. Víctor sonrió: señora, usted es como yo. Vengativa. Su madre lo sabía. Por eso se fue. Mentira. O verdad retorcida. Mi venganza acaba aquí, respondí. La tuya, en la cárcel. Firmó la confesión completa, destruyendo remanentes de su imperio. Alexei, recuperado, testificó contra él por Elena, por Usera. El juicio fue un circo, flechis, gritos de justicia. Víctor encadenado como el perro que era. Mi declaración final: la traición nos rompe, pero el coraje nos reconstruye. Condena de 20 años. Madrid exhaló alivio. Sin embargo, el vacío persistía. Una noche, en el Retiro, Paco me besó bajo los plátanos: vive, Elena. No sobrevivas. Lo intenté. Carmen y yo abrimos una fundación, Voces contra la Traición, ayudando víctimas de fraude familiar. Risas genuinas, por fin. Pero en la quietud, la duda susurraba: ¿había pagado suficiente? La respuesta llegó en una carta de Javier, escrita antes de morir: te amé, a mi manera torcida. Perdóname. La quemé, pero el perdón brotó, lento como vino añejo. El año nuevo trajo nieve a Madrid, un manto blanco que cubría las heridas de la ciudad como un velo de olvido. Caminaba por la Gran Vía, luces navideñas parpadeando en mi periferia, sintiendo por primera vez ligereza. La fundación prosperaba: talleres en Vallecas para mujeres traicionadas, líneas de ayuda que Carmen moderaba con su carisma renovado. Somos invencibles juntas, decía ella.
Y por primera vez, lo creí. Paco se mudó conmigo a un ático en Chamberí. Su presencia un ancla sólida contra las tormentas internas. No eres tu venganza, Elena, murmuraba en las noches frías, sus brazos envolviéndome como un escudo. Pero las sombras no se van tan fácil. Sueños recurrentes, Javier colgando, Víctor riendo, mamá susurrando sangre. Despertaba sudando. El pasado un fantasma que no exorcizaba. Rosa, mi terapeuta, lo llamó residuos emocionales. Escribe tu cierre, sugirió. Lo hice, un diario quemado en el Manzanares. Páginas que narraban no la rabia, sino el duelo. Por Javier, el hombre que amé pese a todo, por Carmen. La hermana que salvé al salvarme, por mí. La Elena que renació de cenizas. La prensa perdió interés, mi rostro ya no vendía. Una entrevista final en El País, de la traición a la redención. Diego, el periodista, sonrió, has cambiado España. Elena. Un ladrillo a la vez. Cambiado. Sí. Leyes más duras contra fraude inmobiliario. Campañas contra blanqueo en redes sociales. Mi nombre. Ahora. Evocaba esperanza. No escándalo. Carmen encontró amor en un activista de Chueca. Un tipo tranquilo que la hacía reír de verdad. Míranos, dijo en una cena familiar improvisada. Paco a mi lado. Miguel de visita con cervezas. De traidoras a triunfadoras. Reímos. Un sonido puro que ahuyentaba fantasmas. Pero en el brindis, vi el futuro, no perfecto, pero nuestro. El clímax final llegó en primavera, cuando Víctor apeló su sentencia. Su abogado, un tiburón de postín, alegó coacción por la señora Vargas. Risa amarga. Fui al juzgado de nuevo, esta vez con Carmen a mi lado, testigos de una vida reconstruida. No busqué venganza, mentí un poco, mi voz firme. Busqué verdad. El juez desestimó, cadena perpetua. Víctor, en su celda, rompió. Un infarto lo llevó al hospital, donde murió solo, como merecía. Su muerte no me alegró. Cerró un capítulo, pero abrió preguntas que soy sin la rabia, la respuesta libre. Paco y yo planeamos un viaje, no a Europa de lujo, sino a las playas de Cádiz, arena y olas que lavan pecados. Empieza de cero, dijo él, besándome al atardecer. Carmen y yo visitamos la tumba de mamá, flores frescas en el viento andaluz. Perdónanos, susurramos. El perdón no borra cicatrices, pero las suaviza. Madrid, mi bestia, me devolvió la mirada en el metro abarrotado, en los mercados de la Latina. Ya no era presa, era parte del rugido. La traición me rompió, la venganza me forjó, la redención me sanó. Y en cada paso, sentía el pulso de la vida, cruda, dolorosa, pero mía. Ahora, cuando mi apellido sale en prensa no como escándalo, sino como legado, no llaman con culpa, llaman con gratitud. Y yo respondo, no como vengadora, sino como superviviente. Porque al final, la verdadera justicia no es castigo, es renacer de la sangre que no se lava. Fin.